Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de YouTube de Nau64, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a hacer el resumen del candidato 2024, ¿no? Donde en esta segunda oportunidad, en esta segunda ronda, hubo nada menos que 6 partidas decisivas de las 8. Por supuesto, vamos a resumir cada una de ellas, ¿no? Primero que nada, vamos a mirar la partida que jugaron nada menos que Nakamura y Vidal. Es una partida que está dando vuelta al mundo. Podemos asegurar que Vidal está muy feliz por lo que pudimos ver en los artículos en donde se le menciona, con su novedad teórica en la jugada 8, ¿no? Un C6 que ahora vamos a ver en la defensa berlinesa. Y después un lindo sacrificio que también lo vamos a analizar ahí con un alfil H3 verdaderamente espectacular, ¿ok? O sea que vamos a pasar primero que nada a esta partida, a verla en el portal de chess.com, donde se pasan en directo y donde hemos hecho el resumen de la fecha número 1 en directo por el Twitch. No se olviden de darle seguir al canal, por supuesto. Vamos a ver esta partida, ¿no? Nakamura va de blancas. Vemos que estamos en una defensa berlinesa, una variante cerrada por parte de Blanco para eludir los problemas que ocasionan siempre con la captura en E4 y entran esos finales bastante tediosos. Pero hasta ahora nada de nuevo bajo el sol, ¿no? Todas jugadas muy clásicas, capaz que algún compañero puede elegir caballo B2 antes, pero no cambia mucho la circunstancia de la posición. Después de caballo E7, D4, y acá aparece la novedad teórica de Vidic, el jugador indio, donde coloca este peoncito en la casilla C6. Por supuesto que acá las negras en la mayoría de los casos habían utilizado el movimiento de retroceso con alfil B6, pero bueno, tras este movimiento, las blancas tienen que tomar una decisión y esta fue retirar el alfil a la casilla D3 para tener el peón de E4 protegido, ¿no? La variante quizás más aguda hubiera sido aceptar el reto, ¿no? De comer el alfil, dejarse comer el alfil de B5, capturar el D6 y después de caballo G6, quizás alfil G5 parecía bastante interesante, pero luego de alfil E6 se ve una actividad muy importante por parte de las negras, donde probablemente la preparación de Vidit sería bastante exhaustiva. Pero nada de eso pasó en la partida. Alfil D3 fue la elegida por Nakamura y después de la retirada del alfil decidió capturar el peón de E5. Aquí viene la sorprendente jugada de las negras, que probablemente Nakamura salteó porque alfil H3 la verdad que es una verdadera bomba en la posición, ¿verdad? Bueno, aquí Nakamura consume un poco de tiempo y tras 5 minutos elige caballo C4, que vamos a ver que no es la mejor jugada, ¿verdad? ¿Qué pasaba si se capturaba el alfil? Aquí las negras tenían preparada la bonita jugada dama B8, que mira con rayos X la casilla G3, o sea, si el caballo se retira, dama G3 tiene pinta de ser una bomba tremenda, junto con la entrada del caballo G4 después de la captura del peón de H3, etcétera. Después de eso, lo mejor y más analizado por las blancas, o por los módulos, mejor dicho, de los comentaristas, es alfil F4, que por supuesto es mejor, y tras alfil C7, el caballo de E5 se pierde. La verdad es que aquí quizás lo mejor para las blancas sea jugar alfil H2 y tras alfil E5, F4, el alfil se retiraría a C7 y ahora ver cómo termina el desarrollo del flanco dama, ¿no? Donde tanto el caballo de B1 y la torre de A1 tendrían que entrar en juego. Quizás ideas con dama F3, caballo A3, y tratar de reagrupar un poco las piezas, ¿no? Lo cierto que esta posición parece bastante incierta, pero las negras no están nada mal, donde tendrían posibilidades, por ejemplo, de jugar caballo G6, llevando el caballo a H4, mismo la torre por E8, atraer la dama con alguna ganancia de tiempo, ¿sí? Y, ¿por qué no?, a D8 también, porque tanto la torre como la dama pueden ejercer presión por esa columna. Volviendo a la partida, como dijimos, Nakamura aquí juega caballo, en vez de jugar alfil F4, vamos a ver la posición, juega. Espera que voy a poner la posición. En vez de aceptar el reto de capturar el alfil, decide jugar caballo C4, pero claro, ahora las negras toman una iniciativa muy importante. Jugaron alfil G4,
la dama se retira, el alfil se coloca en la diagonal C7, este alfil es muy importante para el ataque, se vislumbra que tanto la casilla H2 puede ser muy débil para el enroque futuro de las blancos, mejor dicho, para el rey, para el futuro del rey blanco, ¿verdad? Siguió con E5, parece adecuado. Ahora, bueno, se esperaba una jugada como caballo de 5, pero las negras prefieren presionar sobre el peón de 5 y dejan el peón de H7 en el aire. Tras rey H8. Ahora las blancas tienen que tener cuidado, tienen que perder un tiempo y cada tiempo es oro para las blancas, porque siguen con este flanco de dama totalmente paralizado. El blanco jugó alfil de 3. Era muy interesante jugar dama de 4, probablemente sea la mejor jugada de las blancas, pero tras F5 la cosa no venía, no pintaba fácil para las blancas de todas maneras. Tras alfil de 3 siguió B5 y tras caballo de 3, bueno, acá capaz que hay un poco de discrepancia, pero la jugada se hace un poco después. F5 quizás será más interesante y no acomodar ese caballo en la casilla de 3. Siguió caballo por E5 y el blanco juega alfil E2. Pero bueno, la otra alternativa, por supuesto, era capturar en G4, pero tras dama de 3, el cambio de damas y este final no parece muy aventurado, bueno para el conductor de las piezas blancas, que sigue con esta torta de Pascualina en el flanco dama y este caballo que lo va a tener que reintegrar el juego en algún momento, este final. Obviamente las negras están muy felices, ¿verdad? En las partidas después de alfil E2, negro hace esta jugada de F5 que es una maravilla, ¿sí? El blanco no acepta el reto, veamos qué pasaba si capturaba en G4, por ejemplo, de caballo o de alfil, ¿sí? En ambos casos, después de la captura del peón, la posición de las negras es muy buena, ¿no? Hay mucha presión aquí, hay posibilidades de pasar la dama al flanco del rey, dama de 6, etcétera, etcétera. Esta posición debe ser estar media perdida para el conductor de las piezas blancas. La otra captura también se comía con el peón y las amenazas son muy parecidas. Además, agregando el hecho de que la dama puede transportarse por la casilla H5 después de ir por E8, ¿verdad? En la partida siguió F4 y esta jugada es un error que permite realmente a Vidi lucirse en el ataque. Siguió alfil B6, rey F2, aclaremos que a peón por caballo sigue caballo D5, o mismo la idea de F4 también puede funcionar, pero esta jugada es muy buena, ¿no? La clavada sobre el caballo de 3 puede inclusive transponer a lo que va a pasar en la partida. Siguió rey F2, caballo de 5 presionando. El blanco pega este jaquecito para tener la casilla H7 con vía rayos X o con la dama. El rey se retira. El blanco, bueno, acepta el reto, come la pieza, porque igual de todas maneras la posición de las negras iba a ser mucho mejor, especialmente con la idea de caballo C4, o quizás mismo, bueno, ver alguna otra posibilidad de presión por la columna E. Siguió dama G5, tercera pieza que se suma a la iniciativa de la clavada sobre el caballo D3. El blanco juega rey E1 al ver que no puede defender dicha pieza. Además, bueno, obviamente se venía el F4 o inclusive contra la dama D3 hay un caballo F4 que es muy bueno, ¿no? Rey E1 y ahora sí, sería una persecución total. Obviamente caballo por E3 también era buena, efectiva. Siguió alfil por G4, cambió, se cambiaron las piezas y acá, bueno, el rey blanco va a ser totalmente masacrado en el medio del tablero. Trató de cambiar las damas, obviamente las negras persiguen al rey con un par de jaques y cuando se oculta en C1 simplemente amenaza un jaque descubierto. Tras B3, tratando de escapar de su persecución, siguió caballo F1 y en este momento Nakamura decidió abandonar, porque claro, no importa dónde vaya el rey, caballo G3 va a tocar y va por lo menos a ganar calidad y ni que ver que el rey blanco igual no va a sobrevivir a esa agonía de que las torres y la dama negra la persigan. Bueno, vamos a hablar un poquito de las otras partidas. Otra partida entre Busquets, uno de mis favoritos en este torneo, ¿no? Con solo 17 años, como ven, se impuso al Pragnananta, donde, bueno, fue una partida bastante complicada, pero las negras sí se defendieron muy bien y, bueno, trataron siempre de mantener la iniciativa luego de eso y
por supuesto, después pueden entrar a nau64.com y ver la partida completa. Ahora vamos a ver un poquito la partida entre el final de la partida, mejor dicho, entre Caruana y Abasov, donde el propio Caruana indica que tuvo algún poco de fortuna en una de las conferencias, ¿sí? Dijo que es muy complicado y el tipo de ventaja en la que cometes un error se te escapa por completo, ¿no? Añadió el gran maestro y favorito de este candidato 2024. Vamos a ver ese juego. Bueno, vamos a ver el final de la partida que les comentaba entre Fabiano Caruana y Nihat Abasov, donde es el turno de las negras y deciden en esta posición, donde, bueno, tienen un peón de menos, pero tienen bastante bien bloqueado el peón pasado. De A5 hay presión sobre este peón de la casilla C4 y esta mayoría de 3 contra 2 puede ayudar un poquito en algún momento a la iniciativa en el flanco de rey. La cuestión es que aquí las negras, en vez de jugar activas, tratar de mover, por ejemplo, torre B8, tratando de presionar sobre el caballo de B3, acuérdense que ese caballo está defendiendo el punto A5 y tampoco tiene saltos adecuados, como por ejemplo podría ser D4 o D2, así que comete un error, juega con alfil por C4, bueno, me quedaban 6 minutos en el reloj, eso puede influir. Lo cierto que se abre mucho la posición del flanco rey de las negras, donde tienen su rey bastante descubierto, ¿verdad? Y aquí no hay dos sin tres, ¿no? Acá las negras cometen nuevamente un error y juegan terriblemente alfil por B3. Parece ser que la indicación de Caruana era la correcta, cuando dama E6, pero aquí, tras torre F6, dama D5, torre B1, sencillo, ¿no? Tranquilo, llevando piezas al ataque, ¿verdad? En caso de, por ejemplo, torre B8, está la torre de A6 poquito en el aire, pero esta posición parecía muy buena para las blancas. Yendo a torre B5, les podría decir que torre F5, perdón, después de alfil por B3, claro, luego de dama B3, siguió torre por A5 y con torre a F1 la presión sobre la casilla F7 se hace insoportable para las negras. No había muchas jugadas para elegir, la otra opción podía haber sido torre E6, pero tras la bonita torre F6 y en caso de intercambiar torres, venía dama B7 jaque y torre B1 con la mortífera entrada de la torre por la casilla B6 y obviamente también el peón colabora bastante en la lucha, ¿verdad? En la partida vamos a ver el final. Las negras, ante la presión de la columna F, hicieron jugar rey H8, pero bueno, siguió torre F7 donde amenaza a la dama y la propia dama no solamente puede venir a la casilla C2, creando problemas de mate en H7, sino que bueno, puede también colarse por la séptima. Entonces, obviamente acá Abasov decidió abandonar y le dio el triunfo al norteamericano Fabiano Caruana. Una miradita a la partida de Neponiachi con Alireza Firulla. Bueno, como adelantamos, Firulla hizo una innovación ahí en la plena apertura, pero el Nepo siempre muy confiado con su ataque en el centro y especialmente con la pareja del File, ¿verdad? Fíjense lo que son estos monstruitos en las diagonales A2G8 y A1H8. Esa parejita del File está haciendo bastante daño. Se llegó a la siguiente posición y acá viene quizás el error decisivo de Firulla, el joven jugador promesa desde hace unos años, pero inclusive por el propio cárcel, ¿no? Donde dijo que había muchas chances de que fuera próximo campeón del mundo, al menos reitador. Llegó este momento, Firulla, ante el ataque que está sobre su caballo de C6, decidió jugar caballo A5. Aquí parece que las negras lograban una cómoda un cómodo empate con dama H5, jugada que crea amenazas bastante interesantes, pero no nada del otro mundo, porque fíjense en que después de peón por caballo, las negras quizás lo máximo que podían conseguir era un empate con la repetición de jugadas con caballo H2, rey E1, caballo F3, rey F1, etcétera, ¿verdad? Por supuesto que colocar el rey en G2 hubiera sido fatal.
Esto no lo hizo Firuya, ha sido su iniciativa con caballo A5, pero ahora ya Neponiachi no va a soltar la presa, aprovecha la mala ubicación de ese caballo y por más que ahora las negras inclusive cometen un error que acelera bastante el destino de esta partida, ataca el caballo de E4, pero claro, tras dama E7 el caballo de E4 no puede ser capturado. Seguramente esto Firuya lo vio y valoró que dama H6, evitando el mate en G7 o el cambio de damas, era un ataque decisivo, pero eso no pasó. Tras las jugadas justas de Neponiachi, se defendió con mucha facilidad y escapó con su rey. Es verdad que ese rey hizo un bailecito ahí tratando de sobrevivir, pero la defensa de Nepo fue realmente tremenda, ¿no? Aquí jugó con C4 defendiendo el alfil y bueno, Firuya trató de seguir atacando por todos los medios, abriendo líneas, creando amenazas, pero el Nepo que tenía ya piezas de ventaja, material de ventaja, decide jugar a devolver el material, ¿no? Bloquea la línea tercera, intenta hacer alguna cosita más en Firuya, pero nada pasa porque tras estos movimientos, esta jugada intermedia, y aquí dama de 4 una jugada muy justa, el rey siempre va a encontrar un escape por E3, sigue rey G8, rey E3, y tras caballo de 4 la más sencilla, comión de 4 y puntito para el Nepo que se pone ahí liderando junto con tres compañeros más. Ir finalizando este resumen, vamos a ir un poco al candidato femenino, donde la jugadora china, si Tan Songyi, decide una linda partida o mejor final ante la joven jugadora india, ¿no? Vamos a ver esa partida, lo cual la coloca en la segunda posición, perdón, en la primera posición del candidato con el 100% de los puntos. A ver, ya estamos en la jugada número 30 de la partida de entre Tan y Baijali. El tiempo está escaseando para la joven jugadora india. Acuérdense en que tenía que jugar hasta la jugada 40, pero le quedan todavía 6 movimientos, 10 movimientos para hacerlo. Una partida de mucha maniobra, donde las negras al principio no tuvieron gran problema, pero ya ahora hay cierta presión por parte de las blancas con ese caballo en H5, el peón en G5, la dama. Hay mucha presión también sobre la columna E y ahora las negras cometen un error. Realmente aflojan bastante el flanco rey y eso la jugadora china lo aprovecha muy rápidamente. Trae más gente al baile. Sí, las negras no pueden aflojar la posición con G6 porque vendría un caballo F6 este, muy contundente. Y tras rey H8 trae otro caballo al ataque. Ya empieza a timbrarse algunas imágenes con caballo G6 y tras E5, las blancas hicieron el bonito sacrificio caballo F6, una jugada brillante, ¿verdad? Amenaza mate en H7 y bueno, amenaza también, por supuesto, la ganancia de material con caballo E8. Ante la amenaza del mate, las negras no encontraron mejor solución que capturar el caballo, pero ahora la partida se define con otro nuevo sacrificio de caballo, que es caballo G6. En este momento las negras decidieron abandonar, ¿no? Se va a abrir la columna G, ¿sí? Ante rey G8 o rey G7, cualquiera de las dos jugadas. Bueno, a rey G7 hay un dama H6 muy fuerte, ¿no? O inclusive G por F, pero bueno, ante rey G8 hay un caballo por E7 y la partida está terminando rápidamente ante la apertura de la columna G. Muy linda victoria de Tan, sí, al menos en el final, y bastante radical la contundencia, eso es doble sacrificio de caballo. Las jugadoras que triunfó en esta segunda fecha fue la rusa Alessandra, donde vamos a ver este triunfo, como les decía, de Goriachina frente a Anna Musiyuk, ¿sí? La jugadora rusa versus la ucraniana, una de las hermanas Musiyuk. Las dos son muy buenas, las dos merecían estar en este candidato, pero no había cupo para todas. La posición está levemente superior para el blanco, a pesar de que las negras tienen la parejita de alfiles, pero tras el movimiento de las negras, torre de 7, este error es decisivo, nuevamente con 30 segundos nomás en el reloj,
se les complica, más allá de que tienen incremento de los 30 segundos, fíjense que está en la jugada 26, totalmente comprensible el error que decía anteriormente de Ana. Siguió Torre C7, brillante jugada, sencillamente después de eso las negras no tienen muchas respuestas, ¿sí? Jugaron Torre HD8, hay que notar que por C7 no cambiaba nada la situación, porque ante la defensa del alfil, como mínimo hay un caballo de 6 que gana material y por supuesto la partida. En el encuentro siguió con torre H a D8 y tras caballo E7 las negras no recuperaron el caballo, ¿no? Porque en caso de rey E7 viene alfil G5 ganando material y lo mismo sucede en caso de torre E7. Primero el intercambio de torres para traer al rey a la E7 y esta enfilada es decisiva. Se jugó alfil C4, pero acá ya el blanco tiene pieza de ventajas, tiene muchas maneras de lograr el triunfo, sencillamente cambió piezas, retiró el caballo y por más que se comió el peón de A2, tras este jaque intermedio, torre A1 y obviamente las blancas están haciéndose una panzada de material. Bueno, vamos a ver ahora cómo se van a enfrentar en la tercera ronda, ¿ok? Tenemos los emparejamientos, ¿no? Bujek contra Neponiachi, Abasov versus Nakamura, tenemos a Firuya versus Caruana y a Vidi contra Mantata. Ese es el emparejamiento que vamos a ver hoy, ¿no? Ahí ven la tabla de posiciones. Vamos a ir al ajedrez femenino. Y vemos que la jugadora india con el U se enfrenta a Tan, Musiyuk versus Katerina Lazo. Tenemos a Lei, la jugadora china contra Corea China, la jugadora rusa. Y Vaisali, también india, contra la jugadora búlgara, Salimova. ¿Sí? Ahí vemos la tabla de posiciones que 2 puntitos tiene Tan, 1,5. Alessandra, Corea China, ahí a medio puntito, ¿verdad? Bueno, por último, les recomiendo, por supuesto, entrar a la página de Nau64, dejar sus comentarios. Aquí pueden ver todas las partidas, tabla de posiciones y demás. Inclusive está el resumen de la ronda número 1, ¿verdad? Ahora un ratito ya subo la 2. Y bueno, dejen sus comentarios a ver qué les parece este torneo de candidato. Y el martes vuelvo, en directo. Así que nada, les mando un abrazo grande. Chao, chao. No se olviden de darle suscribir al canal, ¿eh? Cuídense.